Acá tenemos nuestro trabajo práctico, ¿sí? Nuestra teoría, y vamos a ver el argumento de un número complejo, ¿bien? El argumento es el ángulo que va a formar un vector, ¿sí? O el número complejo en sí, con respecto al eje real, ¿bien? Y ese ángulo va medido en sentido antihorario, ¿bien? Acá está hecho, por ejemplo, el dibujo, y entonces podemos decir, todo vector, todo número complejo que se represente en el plano complejo, ¿sí? Va a formar o se va a poder formar, como quien dice, un triángulo rectángulo, ¿bien? Y en todo triángulo rectángulo vale lo que es la trigonometría, ¿sí? Cada vector, ¿sí? Cuando lo vaya a dibujar, va a ser como quien dice de hipotenusa. La parte imaginaria va a ser como si fuera un cateto de ese triángulo, y la parte real va a ser otro cateto de ese triángulo. De esa forma, ¿sí? Al tener el eje real y el eje imaginario son dos rectas perpendiculares, de manera que el cateto que hace de parte real y el cateto que hace de parte imaginaria también forman un ángulo recto, si son perpendiculares. Y al trazar después el número complejo, ¿sí? Ese vector que lo representa, se queda determinado lo que es un triángulo rectángulo. ¿Bien? O sea que es muy fácil de ver esto. El ángulo que nos interesa es el ángulo que forma el vector con el eje real, ¿sí? O el semieje real positivo. En todo triángulo rectángulo vale que la tangente del ángulo en cuestión, ¿sí? Es igual a ¿quién? Al cateto opuesto a ese ángulo sobre el lado adyacente, ¿sí? Sobre el cateto adyacente. Siempre es así. ¿Bien? La tangente del ángulo, venimos acá de este lado, ¿sí? La tangente del ángulo θ, en este caso, este ángulo se llama θ, es una de las letras griegas del alfabeto, ¿bien? Es igual al lado opuesto, que sería la parte imaginaria, B, sobre la parte real, que sería A, considerando que nuestro número complejo es de esta forma, A más B. Como a nosotros nos interesa saber la amplitud, el ángulo, tenemos que despejar esa ecuación. Es una ecuación trigonométrica. La forma de pasar esa tangente al otro miembro, para que me quede el ángulo solo, ¿bien? Es pasarla como la inversa, como el arco tangente, ¿sí? Generalmente se escribe arco tangente. Pero la calculadora no nos va a poner arco tangente, por ejemplo. Nos va a poner la T y la G a la menos 1, o a veces aparece como tan a la menos 1, ¿bien? Aparece esa tecla. ¿Cómo hago para que aparezca esa tecla después tan a la menos 1? Tengo que apretar la tecla Shift y luego la tecla G o tan, que también aparece como tan, para que aparezca tangente a la menos 1. Una vez que hemos puesto tangente a la menos 1, sí que aparece eso en el visor de la calculadora, colocamos el valor de B dividido el valor de A. O bien, si ya hicimos el cálculo previamente, ponemos Shift tan del valor que nos quedó. De ahí nos va a dar un resultado. Por ejemplo, vamos a esto. Me dice, si Z fuera de la forma 3 más 5i, es justo el que está representado acá. ¿Cómo calculo yo el argumento, el ángulo que forma ese número complejo con respecto al semieje positivo real? Lo voy a hacer así, voy a poner θ es igual al arco tangente de 5 tercios. Al hacer el cálculo en la calculadora, ¿sí? Vamos a poner Shift, la tecla tan, y 5 tercios, o 5 dividido 3. Si lo ponemos entre paréntesis va a ser mucho mejor, porque nos va a dar un resultado más exacto. Y nos va a dar un resultado, ¿sí? Que a veces lo pone de forma decimal. Nos va a poner 59, y varias cifras decimales, ¿bien?
Para que no aparezcan esas cifras decimales, se aprieta la tecla, a veces hay que apretar la tecla Shift, la de grados, minutos y segundos, o bien directamente la tecla de grados, minutos y segundos, ¿sí? De esa manera vamos a resolver esta cuestión, ¿bien? El número que les va a aparecer cuando aprieten la tecla Shift y la tecla tangente y después pongan 5 tercios va a ser 59,03624, ¿bien? Cuando apretan la tecla de grados, minutos y segundos, ¿sí? O bien Shift y la tecla de grados, minutos y segundos, según el modelo de la calculadora, les va a aparecer que es 59 grados, 2 minutos, 10 segundos, y les pone punto o coma de otras cifras, que serían submúltiplos de los segundos. A nosotros nos va a interesar la parte que está en grados, básicamente. Por eso vamos a decir que el argumento de z, en este caso, son 59 grados. Y ya está. Pero esto pasa solamente si el vector, ¿sí? O el número complejo, está representado en el primer cuadrante. ¿Qué sucede si ese complejo está en el segundo o en el tercer cuadrante o en el cuarto? Pues bien, si está en el segundo o en el tercero, le vamos a sumar 180 a ese valor. O sea, si este complejo hubiera sido, por ejemplo, menos 3 más 5i, hubiese estado en el segundo cuadrante. Entonces nos iba a quedar seguramente menos 59. Entonces a ese valor le sumaba 180 y nos da la amplitud que forma ese complejo con respecto al semieje positivo real. Y si estuviera en el cuarto cuadrante, por ejemplo, que hubiese sido 3 menos 5i, hubiera estado en el cuarto cuadrante, y nos iba a quedar también un valor negativo, por ejemplo, menos 59. Y en ese caso, lo que íbamos a hacer es sumar 360 grados. Bien, vamos a algunos ejemplos. Supónganse que tenemos acá el 4 más 7i, que es un complejo que está en el primer cuadrante, y entonces nuestro ZA vamos a poner así, arco tangente de 7 cuartos. Al hacer los cálculos, ¿sí? Nos queda que son 60 grados, 15 minutos, 18 segundos. Bueno, para simplificar el cálculo, vamos a decir que aproximadamente ese ángulo, ese argumento, son 60 grados, ¿sí? Para simplificar la cosa. Si nos vamos al ZB, que está en el segundo cuadrante, vamos a poner así. ΘB es igual al arco tangente de 5 sobre menos 2. Y como está en el segundo cuadrante, le voy a sumar 180. ¿Sí? Cuando hago el arco tangente de 5 sobre menos 2, ¿bien? Me queda que es menos 68 grados, 11 minutos, 55 segundos. Vamos a suponer que son menos 68 grados. ¿Sí? Al sumar 180, me queda que es aproximadamente 112 grados. Y ahí lo dejamos, ¿sí? O sea que ese es el argumento que va a formar este complejo. Si vamos a uno que está en el tercer cuadrante, ¿sí? Donde me dice que es, por ejemplo, ZC menos 3 menos 2i, voy a plantear también el arco tangente de menos 2 sobre menos 3, ¿bien? Los signos de la parte real y la imaginaria hay que colocarlos sí o sí, ¿sí? Me va a dar que aproximadamente es 23 grados, 41 minutos, 24 segundos. Como en este caso, tengo 33 grados, 41 minutos, lo vamos a tomar que aproximadamente son 34 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte de los minutos ya pasó de los 30. Entonces, en este caso vamos a hacer como un redondeo hacia arriba. ¿Bien? Entonces vamos a indicar que son aproximadamente 34 grados. Al sumarle 180,
nos queda 214. Es un ángulo propio del tercer cuadrante. El tercer cuadrante varía entre los 180 grados y los 270 grados. Bien. Si vamos al otro ejemplo, por ejemplo al ZD, que va a estar en el cuarto cuadrante, y su parte real es positiva y la imaginaria negativa, vamos a plantear el arco tangente. Acá yo me equivoqué, ¿sí? Porque acá hay que poner es menos 1, sería, y acá sería 5, como parte como parte real. Bien, al hacer los cálculos, ahí en ese caso, ¿sí? Al poner shift tangente de menos 1/5, nos queda que son 11 grados, ¿sí? Menos 11 grados, 18 minutos, 36 segundos aproximadamente, ¿sí? Entonces, a este, como está en el cuarto cuadrante, hay que sumarle 36 grados. Vamos a suponer, ¿sí? Como acá tengo los minutos, que son menos de 30, vamos a suponer que son menos 11 grados directamente, ¿sí? Entonces, al hacer 360 más menos 11, ¿sí? O menos 11 más 360, nos queda aproximadamente 349 grados, ¿sí? Entonces, de esa manera, ya decimos que el ZD tiene un argumento de 349 grados. Vamos a ver cómo quedarían un poquito graficados estos argumentos. Acá están graficados, por ejemplo, cada complejo que teníamos al comienzo, ¿sí? El ZA era 4 más 7i, tiene este argumento, ¿sí? El θ A, el θ sub A. Y como verán, es un ángulo que tiene menos de 90 grados. El ZB está en el segundo cuadrante y el argumento sería θ sub B. Y lo marqué el argumento como con color verde, ¿sí? El Z sub C, ¿sí? Es menos 3 menos 2i, está en el tercer cuadrante, es el vector que está en color verde, y su argumento lo simbolicé con θ sub C, en color violeta lo marqué, ¿sí? Es toda esa amplitud. Y por su parte, después, el Z sub D era 5 menos 1i, o 5 menos i, está en el cuarto cuadrante, y su argumento está representado con el color celeste, ¿sí? Es este pedazo como de circunferencia, ¿sí? Que lo hice, es θ sub D, es el argumento. Y es un ángulo que está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Y es superior a 270 grados. La invitación ahora es a que puedan ustedes realizar el ejercicio 17, teniendo en cuenta los siguientes números complejos: el Z1 que es 5 más 4i, el Z2 que es menos 4 más 2i, el Z3 que es menos 1 menos 4i, y el Z4 que es 2 menos i, poder calcular, ¿sí?, el argumento de esos números complejos. Bien. La próxima semana, o el próximo encuentro, vamos a ver cómo transformar un ángulo que está en el sistema sexagesimal, pasarlo al sistema circular. Por lo general, los números complejos, ¿sí?, su argumento se expresa con amplitudes del sistema circular. Pero lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí?, el próximo encuentro. Por ahora, es que ustedes puedan pensar y desarrollar este tipo de ejercicios, ¿sí? En cuanto a encontrar el argumento de esos números complejos, ¿sí? Se hacen usando siempre esta misma fórmula, ¿sí? Arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Siempre va a ser así, ¿bien? Parte imaginaria sobre parte real. Siguiendo esta formulita que tienen acá, ¿sí?
Acá tienen el dibujito como para más o menos siempre orientarse. Y siempre vamos a redondear estos ángulos, porque si no, no tiene mucho sentido trabajar con los minutos y los segundos. Con que sepan saber cuántos grados son aproximadamente, ya está. No va a pasar nada si, por ejemplo, en este caso hubieran puesto, por ejemplo, en el Z sub C hubiesen puesto 33 grados. No pasa nada, es diferencia de 1 grado. Mientras que no me pongan que son 5 grados, es suficiente, ¿sí? Eso sí tienen que tener en cuenta que cuando calculen el argumento, coincida con el cuadrante en el que están. Fíjense que si está en el primer cuadrante, el argumento vale 60, o sea, es un ángulo mayor que 0 y menor que 90. Si está en el segundo cuadrante, tiene que dar un ángulo que es mayor que 90, pero menor que 180. Si está en el tercer cuadrante, tiene que dar un ángulo que sea mayor que 180, pero menor que 270. Y si está en el cuarto cuadrante, tiene que dar un ángulo que sea menor que 360, pero mayor que 270 grados. ¿Bien? Eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de calcular el argumento de un número complejo.